Hace unos días se publicó en el Boletín Oficial del Estado una orden ministerial que parece que ha tenido bastante repercusión. En concreto, esta orden proviene del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Ministerio, como sabemos, a cargo de José Luis Ábalos. Esta orden ministerial llamó la atención a mucha gente porque se ha interpretado que a través de la misma el Estado tiene vía libre para expropiar viviendas a determinadas personas y cedérselas a otras. Es decir, esta orden ministerial básicamente lo que permite es lo siguiente: hay una persona que tiene una casa, el Estado se la puede quitar y dársela a otra persona distinta, así, sin ton ni son. Digo que hay muchas personas que la han interpretado así o que por lo menos sospechaban que la orden ministerial lo que quería decir era esto que os acabo de comentar. Al respecto me han llegado muchos mensajes preguntándome cómo interpreto yo esta orden ministerial, así que para contestaros a todos a la vez he decidido hacer este vídeo. Lo primero que os digo, y para tranquilizaros, es que no es cierto que a través de esta orden ministerial se abra una vía que permita al Estado expropiar de forma totalmente arbitraria y caprichosa viviendas a unas personas para a continuación cedérselas a otras. Si vosotros tenéis una casa o tenéis varias casas, esta casa o estas casas van a seguir siendo vuestras. Y voy a tratar de explicaros por qué. Así que ahora vamos a interpretar correctamente esta orden ministerial. En primer lugar, tenemos que preguntarnos cuál es el objetivo de la orden ministerial, cuál es el fin que se persigue. Bueno, pues se persiguen varios, pero el que a nosotros nos interesa es el siguiente, el que viene recogido en su artículo 4.1, que dice esto. Este programa tiene por objeto facilitar una solución habitacional inmediata a las personas víctimas de violencia de género, a las personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, a las personas sin hogar y a otras personas especialmente vulnerables. Para que nos entendamos, hay gente que no tiene casa, personas sin techo o personas desahuciadas, y hay gente que aun teniendo casa no puede estar en esta casa por razones obvias. Por ejemplo, las mujeres maltratadas. Es cierto, yo tengo esta casa, pero si sigo en esta casa me siguen pegando, entonces, aun teniendo casa, me tengo que ir. Estas personas, precisamente por el confinamiento, no pueden estar en la calle, entonces tenemos que proporcionarles una alternativa, aunque sea con carácter temporal, habitacional. O en cristiano, darles una vivienda con carácter temporal para que mientras tanto estén ahí. Ahora bien, ¿cómo les damos a estas personas, aunque sea con carácter temporal y dada su situación particular, una vivienda? Bueno, pues aquí ha venido el lío. Hay básicamente dos opciones. Primera opción, artículo 4.3 de la orden ministerial. Las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y de Melilla pondrán a disposición de la persona beneficiaria una vivienda de titularidad pública o que haya sido cedida para su uso a una administración pública, aunque mantenga la titularidad privada adecuada a sus circunstancias en términos de tamaño, servicios y localización, para ser ocupada, y esto es muy importante para interpretar bien lo que se nos quiere decir, para ser ocupada en régimen de alquiler, de cesión de uso o en cualquier régimen de ocupación temporal admitido en derecho. Por tanto, primera solución a la pregunta ¿cómo les damos una vivienda? Cogemos una vivienda de titularidad pública y se la alquilamos. No se la damos, se la alquilamos. Pero, ¿qué pasa si no hay suficientes viviendas públicas? Pues aquí entra en juego la segunda opción. El artículo 4.3 de la orden ministerial continúa diciendo: cuando no se disponga de este tipo de vivienda, una vivienda de titularidad pública, porque no haya suficientes, la ayuda podrá aplicarse sobre una vivienda adecuada de titularidad no pública, sino privada, o sobre cualquier alojamiento o dotación residencial susceptible de ser ocupada por las personas beneficiarias, hoteles, por ejemplo, en los mismos regímenes, o sea, alquiler o cesión de uso. Por tanto, si no hay suficientes viviendas públicas o no se puede encontrar una vivienda pública, las comunidades autónomas lo que pueden hacer es irse al mercado del alquiler, ver qué viviendas están ya actualmente alquilando de forma libre por sus propietarios y alquilar una de estas viviendas. O incluso pueden reservar habitaciones de hotel. Y en relación con este segundo caso, la persona que se meta dentro de la casa que se alquila o la persona que se meta dentro de una habitación de hotel no tiene que pagar ni un duro al propietario de la casa o al dueño del hotel. No, sí que tiene que pagar. Precisamente por eso el artículo 4.4 de esta orden ministerial prevé la concesión de ayudas económicas. Entonces, de todo lo anterior podemos extraer fundamentalmente dos conclusiones. Primera conclusión, ¿esta orden ministerial permite la expropiación de viviendas sin ton ni son? Pues no, claramente no, como acabamos de ver. Segunda conclusión, ¿esta orden ministerial está correctamente redactada? Pues también la respuesta es contundentemente no.
Podría ser muchísimo más clara y muchísimo más sencilla. Precisamente por eso, porque ni es clara ni es sencilla y no se entendía muy bien lo que se quería decir, el Ministerio de Trabajo tuvo que escribir un hilo en Twitter aclarando qué es lo que había querido decir, que es básicamente lo que yo os acabo de decir. En concreto, dijo: Stop Bulos, el Ministerio aclara que el programa de ayudas a las víctimas de violencia de género y personas desahuciadas no permite la expropiación de viviendas vacías ni segundas residencias. Abrimos hilo. Y al respecto, dos ideas. Primera idea, ¿cómo que abrimos hilo? Las normas se publican y se explican en el BOE, en el Boletín Oficial del Estado, y no en Twitter. El artículo 2.1 del Código Civil dice que las leyes entrarán en vigor a los 20 días de su completa publicación en el Boletín Oficial del Estado, si en ellas no se dispone otra cosa. Por tanto, las leyes y las normas jurídicas en general se tienen que publicar en el Boletín Oficial del Estado y no en Twitter, ni en Instagram, ni en Facebook, ni en YouTube. Esto no funciona así, como decía. Tú a los ciudadanos les puedes exigir, entre comillas, que conozcan lo que esté publicado en el BOE, pero tú no les puedes exigir que se abran una cuenta de Twitter, una cuenta de Instagram, una cuenta de Facebook, un TikTok también, y que sigan a todas las cuentas relacionadas con el gobierno para, si algún día el gobierno en alguna de estas cuentas aclara algo, que se enteren. Esto evidentemente no es serio. Y segunda idea, hay un aforismo latino que la verdad es que se emplea mucho en derecho que dice lo siguiente: in claris non fit interpretatio, o traduciéndolo, cuando la ley es clara no hace falta interpretarla. Lección, escribid las cosas bien claritas desde un primer momento y no tendréis que aclararlas después. Porque es cierto, yo he entendido lo que querían decir, pero yo soy graduado en Derecho. Y el derecho no solamente se crea para los graduados en Derecho, el derecho se crea para todo el mundo y por tanto todo el mundo tiene que ser capaz de entender las normas que se publican y que entran en vigor. Y ya comenté esta idea en otro vídeo que subí hace un tiempo. La finalidad del derecho es indicar a todas las personas cómo pueden actuar y cómo no pueden actuar, qué tienen el deber de soportar y qué no tienen el deber de soportar. Y cuando digo todo el mundo, es todo el mundo. El derecho no solamente se aplica a los catedráticos, a los presidentes del Tribunal Constitucional y a los magistrados del Tribunal Supremo. Por tanto, como el derecho obliga a todas las personas que viven en la comunidad, el derecho debería ser comprensible para todas las personas que viven en la comunidad. Para los pescateros, para los verduleros, para los basureros, para los economistas, para todo el mundo. Deberían saber poder entender el derecho. Si las personas corrientes no entienden el derecho, entonces el derecho no cumple su función, porque estas personas van a actuar aleatoriamente conforme a su intuición. Y el día en que su intuición no coincida con lo que dice el Código Penal, esta persona va a la cárcel. En definitiva, Ábalos no quiere expropiaros la vivienda, pero Ábalos tampoco sabe legislar. Y otra cosa más y ya para terminar, y esto ya es personal. Tengo la sensación de que hay muchas personas que sienten la necesidad imperiosa de criticar absolutamente todo lo que haga el gobierno, sea lo que sea. Y precisamente porque tienen esta necesidad, se han visto abocados a interpretar esta norma de una forma totalmente sesgada para extraer la conclusión de que el gobierno, con esta orden ministerial, lo que quería era expropiar viviendas. Y una vez interpretada la norma de esta forma, otra vez criticar al gobierno. Tengo la necesidad de criticar al gobierno, interpreto la norma como me conviene, de una forma tal que me permita criticar al gobierno, y critico al gobierno. Digamos que es un círculo. Y seamos serios, es evidente que en ningún lugar de la orden ministerial se está habilitando a los poderes públicos para poder expropiar viviendas de forma indiscriminada, caprichosa y arbitraria. La norma no dice esto. Y a mí me parece que la oposición no se hace así. No se critica con base en el quién ha dicho esto, sino con base en el qué se ha dicho. Hay cosas, por tanto, que se podrán criticar y hay otras cosas que, lamentablemente, o gracias a Dios, no se podrán criticar. Lo contrario, el criticar absolutamente todo de forma automática, de forma indiscriminada, sin aplicar ningún filtro, el criticar todo porque sí, te convierte en una caricatura. Y algo parecido decía Julián Marías en este ensayo, La guerra civil, cómo pudo ocurrir, que por cierto os recomiendo. Decía: a mi juicio lo más peligroso fue el ingreso sucesivo de porciones del cuerpo social en lo que se podría llamar oposición automática. La función de la oposición ha solido entenderse en España de manera elemental y simplista. Se ha creído que consiste en oponerse a todo automáticamente.
Cuando ya se sabe que la otra fracción del cuerpo político va a decir que no a todo, la oposición viene a ser maniática, apriorista y sin significación concreta. Pasa a ser fricción, obstáculo y desgaste. Esto ocurrió muy pronto en los años de la República. Nunca se juzgaba nada por sus méritos objetivos, sino por quién lo hacía. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Como os suelo decir, si os ha gustado el vídeo y queréis estar al tanto de otros vídeos que pueda subir, podéis suscribiros a mi canal. No cuesta nada y la verdad es que yo os lo agradezco mucho. Así que hasta el siguiente vídeo.